En una primera etapa, el gobierno, en su política de salud frente a la pandemia de COVID-19, desplegó medidas que se implementaron bajo el título de alerta y preparación. Frente a la llegada, la detección y confirmación de los cuadros de COVID-19 en Uruguay, se pasó a una segunda etapa que el gobierno llama limitación y prevención. La primera medida que se implementó, como ya todos lo saben, el día viernes, fue la declaración de un estado de emergencia sanitario. Lo declaró la Junta Nacional de Emergencia, ampliada en su momento con el Congreso de Intendentes. Esta declaración lo que permite es la adopción de medidas extraordinarias, excepcionales, tanto autoridades nacionales como departamentales, y a su vez facultar a otros estamentos del Estado en el control y la fiscalización del cumplimiento de las medidas que se mandan. ¿Cuál es el objetivo sanitario en esta etapa? Limitar la propagación del virus, limitar la movilidad del virus, evitar brotes epidémicos. Se asume que algún caso aislado va a aparecer, pero lo que no queremos es brotes epidémicos que colapsen sistemas sanitarios. El hecho de que haya aparecido en Uruguay semanas después que en otros países permitió comparar respuestas frente a políticas sanitarias de Estado en otros países y poder nosotros a nivel nacional implementar las medidas que hayan dado más resultados. Se vio, y este es un concepto claro a manejar, que medidas drásticas, radicales, tomadas inicialmente, determinan un mayor resultado y un mejor resultado. ¿Qué medidas se adoptaron a nivel nacional? Conocidas por todos: el cierre parcial de fronteras obligatorio para pasajeros provenientes de países de alto riesgo. Cuando hablamos de países de alto riesgo, estamos hablando de países de un movimiento viral, brotes epidémicos importantes. El gobierno, hay algunos que fueron determinados por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno incluyó otros que no estaban: Francia, Italia y Alemania, sumados a los que había determinado la Organización Mundial de la Salud: China, Singapur, Corea del Sur, Irán e Italia. ¿Qué se hace? Eso no es capaz el objetivo de esta conferencia de prensa, porque son medidas que toma el gobierno nacional, un protocolo de actuación en aeropuertos, donde se identifica mediante un software que originalmente era del Ministerio del Interior y que a partir de la declaración de estado de emergencia sanitario se permite el uso a las autoridades de salud pública. Se puede hacer un rastreo de la ruta que hizo el pasajero. De la misma manera se puede identificar contactos, aislarlos. El concepto es que si el pasajero llega a una zona de riesgo asintomático, se aísla en domicilio por 14 días, no se hacen estudios. Frente a la aparición de sintomatología se toman las muestras por hisopado nasofaríngeo para confirmar o no el COVID-19. No permitir el descenso de pasajeros o de tripulación de cruceros, suspensión de espectáculos públicos e inicialmente la suspensión en el control de asistencias en lo referente a la educación. Lo que se debe entender es lo dinámico. El ministro ayer utilizó, o no me acuerdo, tal vez fue el secretario, pero un término ultradinámico que me parece mucho más acertado. Reconozcamos lo ultradinámico de la situación. Va cambiando y va cambiando rápido, y las conductas, las medidas a adoptar se van a ir modificando conforme tengamos más información sanitaria y epidemiológica. Medidas que inicialmente pueden parecer excesivas, recién lo transmitíamos en las reuniones previas, de repente mañana resultan ser ineficientes o insuficientes y deben ser ampliadas. Eso vamos a estar atentos a las comunicaciones oficiales del Ministerio y de las comunicaciones a través del SECOED departamental. Conceptualmente, ¿qué herramientas tenemos a nivel médico en esta etapa de limitación y prevención? Información. Es un virus altamente transmisible, no sabemos el reservorio. ¿Cómo se los puedo explicar? La mortalidad es variable,
promedialmente 2-3%, pero aumentan determinados subgrupos como cualquier cuadro gripal, personas mayores de edad, personas con comorbilidad, otras enfermedades intercurrentes previas a la infección por COVID-19, diabéticos, inmunodeprimidos por tratamientos o por patologías, pacientes oncológicos en quimioterapia, pacientes con enfermedades autoinmunes, con un tratamiento inmunosupresor, trasplantados, asmáticos, EPOX. Son todos factores que van gradualmente pudiendo aumentar la mortalidad. A medida que se sube en la franja etaria podemos llegar a un 14% incluso en mayores de 80 años.